y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Comenzamos hoy el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Culminará el día 25 con la fiesta de la conversión de San Pablo. Muchas y muy importantes son las cosas que nos unen a los que formamos las diversas iglesias cristianas, pero también quedan muchas otras que nos separan, y esta separación es un serio obstáculo para evangelizar. Ofrezcamos esta Eucaristía para que llegue muy pronto el momento tan esperado y necesario de la unión plena. Y mientras tanto, no dejemos de reconocernos ante el Señor pecadores, puesto que el pecado es el origen y la causa de las divisiones y del desamor. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no adhirieron por la fe, a los que no se adhirieron por la fe, a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios, que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. Este acontecimiento, que debió ocurrir en los primeros tiempos de la predicación de Jesús, constituye también otra epifanía, como venimos viendo últimamente, los últimos días de la Navidad, incluso en muchos de los relatos que hemos escuchado estos días. Son acontecimientos que revelan, que dan a conocer quién es Jesús. Evidentemente aquí la gente se queda con la boca abierta porque Jesús ha realizado algo que no puede realizar cualquier ser humano. Ciertamente tenían razón los fariseos cuando pensaban para sus adentros: perdonar pecados es algo que solo puede hacer Dios. Fundamentalmente porque el pecado es una ofensa que en primer lugar implica a Dios. Es una rebeldía contra Él, es una ofensa a Él, aparte de que muchas de esas ofensas y desobediencias tienen que ver con la relación de unos con otros, con el amor interpersonal, pero en primer lugar son una rebeldía contra Dios. Por lo tanto, el primer ofendido es Dios y el único que puede perdonar los pecados. Los seres humanos podemos perdonar las ofensas que nos hacen directamente a nosotros los hermanos, pero desde luego no la ofensa que se infringe a Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Si Jesús les plantea que es más fácil, dicho de otra manera, ¿qué es lo que puede hacer un ser humano? Para un ser humano es más fácil decirle a un paralítico: levántate y echa a andar, o decir: tus pecados quedan perdonados. La respuesta, si hubieran respondido, es obvia. Un ser humano no puede hacer ni una cosa ni otra. Y por eso Jesús les plantea: pues bien, para que veáis que el Hijo del Hombre sí tiene poder para perdonar pecados, o sea, para que veáis que por lo tanto el Hijo del Hombre es Dios y por eso puede perdonar pecados, voy a realizar lo otro que tampoco puede hacer un ser humano. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Con el poder de su palabra divina, Jesús cura la enfermedad como signo de que previamente ha curado otra enfermedad, la enfermedad del alma, que es el pecado. Y esto es lo que nos lleva a mirar otro aspecto, diríamos, curioso,
como mínimo, de este relato. Y es que cuando se acercan aquellos 4 amigos llevando al paralítico en una camilla, evidentemente ellos se lo traen a Jesús para que lo curara de su enfermedad, de su parálisis. En los relatos anteriores hemos escuchado estos días cómo le traían a Jesús multitud de enfermos y él los curaba, empezando por la suegra de Pedro. Parece evidente que se lo traen para que lo cure, y sin embargo es desconcertante lo que nos dice el evangelista San Marcos de lo que hace Jesús. Viendo la fe de ellos, de los amigos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Vamos a ver, Jesús, ¿es que no te das cuenta de que te lo han traído para que le cures la parálisis? ¿No te das cuenta de eso? Ya lo creo que se da cuenta. Ya lo creo. Jesús lo ve todo, conoce los pensamientos de los que estaban allí, conoce las intenciones de los que traen al paralítico. Pero él, que sabe mirar con una mirada que nosotros no tenemos, descubre cuál es el peor mal de aquel hombre. No es la parálisis. Con ser mala, evidentemente, una enfermedad nunca es un bien para nosotros, pero hay un mal peor, y un mal peor que normalmente no descubrimos los seres humanos, porque como no sangra, no echa sangre, la herida infligida al alma por el pecado, pues nos parece que no pasa nada, pero sí pasa. Es el mal peor que hay en aquel hombre, el pecado, y por eso Jesús acude ante la fe de los amigos a curar lo peor que había en aquel hombre, que es su situación interior de pecado. Con lo que nos está diciendo con toda claridad que efectivamente la desobediencia, la rebeldía contra Dios, el no dejarnos conducir por Él, es lo peor que hay en nuestra vida. Mucho peor que todos los demás males, que también lo son, pero mucho peor que ellos, sencillamente porque el pecado es la causa de todos los demás males. Si nos detenemos a pensar, por ejemplo, pensando en los pecados capitales, nos daremos cuenta de cómo efectivamente la mayor parte de los males, me refiero a los males no físicos, sino los que nos hacen sufrir en la convivencia diaria, en la familia, en la sociedad, en las empresas, en la vida política, la mayor parte de los males proceden del mal que hay en el corazón humano: soberbia, avaricia, envidia, pereza, lujuria, ira. Todos esos males que anidan en el corazón del hombre y que constituyen el pecado, todo eso es lo que más nos hace sufrir, lo que no deja que haya unidad entre los seres humanos. Y esto evidentemente nos hace descubrir el porqué de la desunión de los cristianos. Radica efectivamente igual en el pecado. Son innumerables, evidentemente, las divisiones que ha habido y que sigue habiendo en la Iglesia fundada por Jesús. Él quería que fuera una y que viviéramos todos los que íbamos a formar parte de su cuerpo en unidad. Así se lo pide al Padre en aquella preciosa oración que contiene el Evangelio de San Juan en el relato de la Última Cena. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta petición de Jesús la hacía probablemente previendo, conociendo cómo es el corazón humano y sabiendo que no iba a ser nada fácil el vivir en unidad. De hecho, ya digo que hasta nuestros días está habiendo continuamente divisiones. Dos han sido las más graves a lo largo de la historia. Una se produjo a principios del siglo XI, el cisma de Oriente. Se escinde la Iglesia en dos grandes bloques, la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, cisma que pervive hasta nuestros días. Y el otro gran cisma lo provocó
fue, diríamos, el que lo inició, Lutero, pero si analizamos las circunstancias de ambas rupturas, vemos que todo es una historia de pecado, de pecados de unos y otros, ambición de poder, envidias, conspiraciones, falta de santidad, falta de fe, en definitiva, falta de fe. Si hubiera habido la armonía o la adhesión a Jesús que había entre los primeros cristianos, cuando San Lucas podía afirmar de aquellas primeras comunidades que tenían un solo corazón y una sola alma, si ese clima de fe profundo hubiera persistido, no habrían ocurrido estas cosas, ni las que siguen ocurriendo hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por muy optimistas que queramos ser, por muy buenistas que queramos ser, como abunda tanto en nuestro tiempo, la verdad es que hay algo que resalta el dogma fundamental de la Iglesia, que se llama pecado original. Hay en nuestro corazón un lastre que nos inclina hacia el mal. Por eso Jesús comenzará su ministerio diciendo: convertíos y creed la buena noticia, creed el Evangelio. Parte del Evangelio es precisamente comunicarnos la misericordia de Dios, que puede perdonar cuando hay arrepentimiento, cuando hay deseo de cambiar. Y es a eso a lo que Jesús sigue llamando a través de su Iglesia durante todos estos siglos, y así seguirá siendo. Una perpetua llamada a la conversión, porque siempre necesitamos estar cambiando y convirtiéndonos. Si no, la fragmentación seguirá existiendo. Si no de una manera oficial, como fueron estas dos grandes a las que he aludido, pero no podemos decir que, por ejemplo, hoy la Iglesia Católica, toda ella forme una perfecta unidad. No, hay muchos grupos con divisiones, si queremos, de tipo afectivo o ideológico, pero divisiones hay muchas, casi podríamos decir tantas como personas. Somos demasiado personalistas, demasiado nuestros, soberbios, etc. Por ello, es evidente que procede, al menos una vez al año, celebrar este octavario de oración por la unidad de las iglesias cristianas, porque evidentemente esa unión solo puede ser fruto de un milagro que solo la gracia de Dios puede operar en todos y cada uno de nosotros. Acerquémonos confiados al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien está la fuente de todo bien. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que vea pronto recompuesta la unidad de todos sus hijos dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y demás ministros sagrados, también los de otras iglesias cristianas, para que todos reconozcamos nuestros fallos y pecados y nos ayudemos mutuamente con la oración en el camino hacia la unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que deliberadamente desoyen la palabra de Dios, para que calculen el riesgo tan grande de no poder entrar en el descanso del Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están atrapados por una vida de pecado, para que descubran su mal y pidan ayuda al único que les puede curar su espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nos demos cuenta de una vez que el peor mal que hay en el mundo es la rebeldía y la desobediencia a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos aprendamos a amar a Cristo en los más débiles y en los diferentes, como Él nos ama a nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A ti, Padre Santo, elevamos hoy nuestras súplicas, convencidos de nuestra incapacidad para obrar el bien. Perdónanos y ayúdanos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la diversidad de sus dones que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elías, Estefanía, Nicanor y Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, y por la eficacia de este sacrificio, haz que cuantos creemos en ti vivamos unidos en un mismo amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.